Esto es Coinonía en Sintonía. Somos más que un programa de radio. Entérate de las noticias católicas en el mundo, cápsulas de interés general, entrevistas, análisis de temas actuales. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en Sintonía. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta programación católica de Coinonía Radio levantando la voz para evangelizar, y en especial en este programa Coinonía en Sintonía. Estamos ya en día viernes, gracias a Dios es viernes para muchos que tendrán un fin de semana de descanso, también para poder compartir con la familia. Pero les recuerdo que Coinonía Radio no termina su transmisión hasta las 5 de la mañana del día lunes, de manera que sábado y domingo estamos las 24 horas para servirles con diferente programación, desde niños, adolescentes, jóvenes y ya personas adultas. Tenemos programas de oración, programas de doctrina, programas apologéticos, programas también para resolver nuestras dudas, programas de noticia, programas para mujeres, para hombres, en fin, todos están incluidos en esta programación de Coinonía Radio para que usted no pierda sintonía todo este fin de semana y ningún día de la semana, por supuesto. Usted sabe que nuestros horarios de lunes a jueves estamos a partir de las 6 de la tarde y terminamos nuestra transmisión hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Hoy viernes iniciamos a las 6 de la tarde y nos vamos todas las horas corridas hasta el lunes 5 de la mañana, sábado y domingo 24 horas. Recomiéndenos, usted es nuestro mejor promotor, recomiende esta programación que es buena, que tenemos aquí participación de muchos sacerdotes, de religiosos, de religiosas y por supuesto la cabeza de esta arquidiócesis de Tijuana, don Rafael Romo Muñoz, que también tiene su programa los días miércoles a las 8 de la noche, el programa El Buen Pastor, donde además de darnos temáticas importantes, también comparte con nosotros su agenda pastoral y también resuelve dudas de aquellas personas que hacen sus preguntas. Así que yo le invito a que también desde este momento haga sus preguntas. Y hablando de preguntas, fíjense que les voy a platicar algo antes de irnos a las noticias. Vamos a tener una campaña muy interesante aquí en Coinonía Radio, una campaña que se va a lanzar a partir del próximo lunes, día 1 de junio, y con esta campaña tenemos toda la intención de que aquellas personas que en algún momento tuvieron dudas acerca de la Iglesia Católica, se les resuelvan sus dudas a través de cápsulas apologéticas, se resuelva también su decisión de estar o no en esta iglesia que de pronto nosotros conocemos, todos conocemos por lo menos a una persona que se fue de la iglesia, que no le gustó el trato, que no le gustó cómo está conformada, que no le gusta las reglas que sigue la Iglesia Católica. Entonces, para aquellas personas que se han ido por la razón que ellos quieran, vamos a tener esta campaña que también está incluido un momento en el que vamos a hacer oración por ellos. Si tú conoces a alguna persona que se fue de la Iglesia Católica por la razón que quieras, llámanos al 608-3652, danos el nombre de esta persona y nosotros vamos a orar por ella. Y además de orar por ella, también vamos a aprender a discernir sobre el hacer y el quehacer de la Iglesia Católica, aunque a muchos no les guste. Es una iglesia jerárquica por una parte, es una iglesia milenaria y que también ha conservado sus tradiciones desde hace miles de años, desde que nuestro Señor Jesucristo la fundó. Pero sin entrar en esos detalles, tú sencillamente puedes llamar, darnos el nombre de la persona que se ha ido y nosotros vamos a hacer oración por ella. Y además también, si tienen dudas acerca de la Iglesia Católica, que por qué les llamamos padres, que si la Virgen tuvo más hijos, que si el Papa es realmente el vicario de Cristo, que por qué cobran las misas, que por qué los sacramentos de repente son tan costosos, no sé, que por qué tratan mal los sacerdotes, no sé, lo que tú quieras preguntar, haznos llegar esas preguntas al 608-3652 y nosotros a través de esta campaña vamos a poder resolver esas dudas y vamos a hacer cápsulas apologéticas también.
apoyando por supuesto algunos programas que tenemos aquí en casa que hablan sobre apologética. Por ejemplo, los jueves a las 10 de la noche está el padre Arturo Horta con un programa muy interesante que se llama Despierta Católico, en el que ustedes también pueden abrirse al diálogo en este programa, mandando sus preguntas para que les resuelvan sus dudas acerca de la iglesia o de cualquier aspecto de esta. Así que vamos a iniciar esta campaña, estará muy interesante. Manténganse ustedes muy atentos a la expectativa porque van a suceder cosas grandiosas. Sabemos que a través de esto Dios dará mucho fruto y muchos de nuestros hermanos que en algún momento se decidieron por otras opciones más fáciles o más ligeras de entender, pues bueno, veremos cómo ellos van regresando a la casa del Padre con el favor de Dios. Regresando no en el sentido de pronto utilizamos estos términos como para decir regresó a la casa del Padre, pues ya murió y se fue al cielo, no. Regresar también al hogar, a las puertas abiertas. La campaña se llama Esta casa con puertas abiertas, la iglesia, un hogar para todos. Entonces esa es la intención, que regresen hacia la casa del Padre, hacia esta iglesia que les ama y les acoge con amor. Y una iglesia que es madre y maestra, pues en la enseñanza, en el amor, en el perdón, en la misericordia. Así que manténganse muy al pendiente de esta campaña que arrancará el próximo lunes 1 de junio. Vamos a iniciar pues con nuestras noticias para este día. El calendario litúrgico nos marca que hoy estamos a 29 de mayo del año 2015, estamos en la 8ª semana del tiempo ordinario y hoy celebramos a Santa Julia Úrsula. También tenemos las intenciones del Santo Padre para este mes de mayo y es para que los medios de comunicación seamos instrumentos al servicio de la verdad y de la paz. También la intención misional del Santo Padre para este mes de mayo es para que María, estrella de la evangelización, guíe la misión de la Iglesia de anunciar a Cristo a todos los pueblos. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Coinonía Radio. Les doy la bienvenida a esta programación y a este programa en especial, Coinonía en Sintonía. Iniciamos pues con las noticias para este día. El Vaticano presenta ya la visita del Santo Padre a Bosnia y vamos a ver esta nota que está muy interesante. El Papa llevará a Bosnia-Herzegovina un mensaje de perdón, paz y justicia. Es el principal objetivo de su visita del 6 de junio a un país que sufrió hace apenas 20 años una cruenta guerra civil. Entre 1992 y 1995, el conflicto se cobró la vida de más de 100.000 personas. Poco a poco, el país se ha ido recuperando de las tensiones étnicas y religiosas que hicieron estallar la guerra. Por eso, el viaje del Papa es especialmente significativo. La división que aún existe se refleja, por ejemplo, en la existencia de 3 mandatarios en el país, uno serbio, uno croata y otro bosnio. Los miembros de la presidencia son 3. Se eligen por 4 años y se alternan en el gobierno uno tras otro durante 8 meses. El viaje durará solo 12 horas y será muy intenso. Partirá de Roma a las 7:30 de la mañana. 1 hora y media después aterrizará en Sarajevo. Después de visitar el Palacio Presidencial, se trasladará al Estadio Olímpico en Papamóvil para presidir una misa. Es el mismo lugar donde Juan Pablo II celebró misa en los años 90. Unas 60.000 personas asistirán a la ceremonia. Después, el Papa irá a la Nunciatura para reunirse con los obispos de Bosnia y tras este encuentro mantendrá una reunión en la catedral con seminaristas, sacerdotes y religiosos. Están previstos 3 testimonios, de un sacerdote, de un religioso y de una religiosa. Creo que serán testimonios fuertes e intensos teniendo en cuenta los dramáticos acontecimientos sucedidos en el país. El Papa también mantendrá un encuentro interreligioso en un centro franciscano. Se reunirá con un católico, un musulmán, un ortodoxo y un judío. No está previsto que visite el santuario de Medjugorje, sobre cuyas apariciones marianas el Vaticano aún no se ha pronunciado de forma concluyente. Francisco volverá a Roma en torno a las 7:30 de la tarde. Continuamos con más información después de haber visto la visita que próximamente hará el Santo Padre a Bosnia. Todo el itinerario que habrá de seguir en estos días que son de trabajo muy intenso. También Francisco se ha encontrado con obispos de República Dominicana y a ellos les ha dicho: trabajad para reconciliar matrimonios. Vamos a ver de qué se trata la nota.
El Papa Francisco recibió en su biblioteca a los obispos de la República Dominicana y les entregó un mensaje. Es un texto muy personal, con alto contenido social. Menciona, por ejemplo, la seria crisis cultural que atraviesa el matrimonio y pide a los obispos que no desfallezcan en el trabajo de la reconciliación matrimonial y familiar. También les pidió que dediquen tiempo a sus sacerdotes y que estudien bien las motivaciones de los nuevos candidatos antes de aceptarlos en el seminario. Alertó de que muchos buscan poder, glorias humanas, bienestar económico o esconden inseguridades afectivas. Les invitó a seguir ayudando a los inmigrantes de la vecina Haití. Dijo que su situación no admite indiferencia y elogió lo que hacen contra el tráfico de drogas, de personas, la corrupción y la violencia doméstica. El Papa los despidió uno a uno y recibió en mano una carta escrita por alguien muy especial. Los obispos de República Dominicana están en Roma para la tradicional visita ad limina, la reunión que deben hacer cada 7 u 8 años para informar al Papa de la situación de sus diócesis. La última que hicieron fue en el año 2007 con Benedicto XVI. Y bueno, estamos de regreso. Quiero compartir con ustedes que el día de mañana, día 30 de mayo, se llevará a cabo la tercera jornada vocacional en el Seminario Diocesano de Tijuana, en el Seminario Menor de aquí de Tijuana, ya en el Cerro Colorado. Habrá una expo vocacional, se encontrarán varias congregaciones religiosas, tanto de mujeres como de hombres. Presentarán también exposiciones sobre otra vocación que es importante, que es el matrimonio, en el cual todos también estamos llamados a santificarnos desde el estado de vida que tengamos, sea religiosos, sea en el matrimonio o bien como laicos comprometidos. Habrá también dinámicas, conferencias para todas aquellas personas que están en la búsqueda del discernimiento. No necesariamente se trata de una jornada que quiere invitar a la gente al sacerdocio o a la vida religiosa, no, es a conocer los estados de vida dentro de la iglesia que nos lleven pues a santificarnos. Estuvimos presentes en la rueda de prensa con el padre Ramón Sánchez, que es el responsable de la vocación, de la pastoral vocacional diocesana, y él nos habla que la vocación también es una respuesta del joven ante tanta violencia que el día de hoy, que hoy en día estamos viviendo en esta arquidiócesis y prácticamente en muchas partes del mundo. La vocación, pues, respuesta del joven ante la violencia. Vamos a ver esta nota en la rueda de prensa que tuvimos con el padre Ramón Sánchez. Ubicaría la vocación como el llamado que Dios hace, la respuesta que da el hombre y la misión a la que está llamado en específico. Y en ello, en las vocaciones específicas, es precisamente donde faltaría dar la respuesta, ¿verdad? Que todos estamos llamados, por ejemplo, a la vida, la vocación a la vida. Todos estamos llamados en ello a responder a la vocación humana, ¿verdad? De una otra manera, pues se responde en la vida, en la parte humana. Ya en la parte de la fe es donde, además de como hay diferentes o diversas opciones, ofertas religiosas, ¿verdad? Y en sí, nuestra gente, en sí, en general, hay ese deseo de búsqueda de Dios, ¿verdad? Hay ese deseo de encuentro con Dios. En el caso de la Iglesia Católica, está este desafío que tenemos, ¿verdad? De dar precisamente esta respuesta para que sea una respuesta completa a la vocación específica que se dé. Y por eso esta jornada, esta tercera jornada vocacional arquidiocesana o diocesana, en ese sentido de poder dar herramientas para que las nuevas generaciones den una respuesta más completa, más clara y también pues más comprometida. Si bien es cierto que todavía la Grey Católica es, digamos, en un porcentaje alto, pero ya los que están realmente comprometidos, pues podemos decir que es un porcentaje pequeño, ¿verdad? Ya más reducido. Entonces por eso es nuestra gran inquietud que tenemos, ¿verdad? Que es un trabajo que se está realizando a nivel nacional. Hay un documento que se llama el Plan Nacional para Renovar la Pastoral Vocacional en México, que se ha editado en el 2013 y tendrá un tiempo de duración hasta el 2019, que ahí se va a hacer una evaluación de este proyecto que hay, y en ello se propone eso, ¿verdad? Revisar cómo estamos ante las situaciones que vive el mundo. Y se propone la cultura vocacional en ese sentido. Y se habla de un decálogo, el decálogo del salto de calidad, ¿verdad? Aquí lo que nosotros proponemos es eso,
que en la respuesta vocacional haya calidad, no cantidad, sino calidad, ¿verdad? Y después en ello, con todas las circunstancias que nos toca vivir, hay un pasaje en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, cuando Jesús llama a los primeros apóstoles, a sus primeros discípulos, ¿verdad? Que en apariencia pues no han tenido una pesca exitosa, ¿verdad? Estuvieron toda la noche trabajando. Jesús se encuentra con ellos por la mañana y les invita a remar mar adentro, a echar nuevamente las redes, ¿verdad? Y en ello tienen una pesca exitosa a tal grado que tienen que llamar a otra barca para que puedan sacar la cantidad de pescados que hay. Esa es la invitación que nosotros hacemos, ¿verdad? Que juntos vayamos buscando mejores propuestas para las nuevas generaciones y acompañar a quienes ya están participando de las diferentes vocaciones que se tienen, ¿verdad? Y concluiría con esto. También es muy importante ubicar esto, ¿verdad? Es decir, nosotros queremos ver esta situación con una actitud de esperanza. Hay un autor, Amadeo Ciancini, que él habla precisamente, tiene un texto de vocaciones, la nostalgia que hay de vocaciones, ¿no? Dice, hay que pasar de esta nostalgia a la profecía. Hay que proponer, hay que ir a buscar a aquellos que están en ese discernimiento, en esa búsqueda de Dios. Es lo que nosotros estamos haciendo ahora. No sé si responde a la pregunta que ha hecho. Sí, gracias. Sí. Yo quiero preguntarles si todas estas situaciones específicas que se han dado en la sociedad mexicana y que han sido puntos de alerta o de alarma importantes, no han variado precisamente este plan del que usted habla del 2013 al 2019, y si en ese sentido los puntos específicos como Tijuana u otras ciudades no tienen una, vamos a decir, una cuestión que tenga un toque especial por todo lo que está pasando. Porque bueno, lo de Ciudad Juárez, o lo de Chihuahua, perdón, escandalizó a todo el mundo dijo qué terrible, pero ¿qué se está haciendo? Parece ser como una carrera que va ganando precisamente otro tipo de cuestiones en donde se juntan la pobreza y la abandono de niños y la falta de espiritualidad. Entonces no sé en ese sentido qué pudieran decirnos. Bueno, ahí precisamente una de las expresiones que usted ha usado, le agradezco la pregunta, es pareciera, ¿verdad? Pareciera. Es decir, eso es muy importante, porque ante una propuesta de una cultura de la muerte que ya el santo San Juan Pablo II hablaría de ello, precisamente la propuesta de la Iglesia es hacer una cultura de la vida, ¿verdad? Y como bien lo sabemos, Tijuana, o toda esta franja fronteriza, la región, pero sobre todo Tijuana, es un lugar donde se van gestando muchas cosas. Hay un autor, Néstor García Canclini, que él habla de Tijuana, hace un estudio muy interesante y dice que es un laboratorio de la posmodernidad, ¿verdad? Y eso es muy interesante, porque precisamente en la posmodernidad hay, entre otras cosas, el desencanto a muchas situaciones y parecería ser que se va perdiendo, insisto, la esperanza, ¿no? La esperanza. Nosotros queremos proponer actividades que nos lleven a vivir la esperanza, a pensar, a creer, a esperar un mundo mejor, una sociedad mejor, ¿verdad? Y en ello la Iglesia está haciendo muchas labores en este sentido. Hoy precisamente, si Dios concede, estaremos en unos momentos más acompañando en el último adiós a presbítero Jaime Lares Chaires, que él, como bien saben, hizo tanto bien a esta iglesia diocesana, ¿verdad? Él ayudó mucho con los diferentes centros de rehabilitación o de reincorporación a aquellas personas que tienen adicciones, ¿verdad? Esa es una labor. Otra labor que a veces también pudiera ser un poco callada, pero que tiene su empuje, es precisamente la labor que hacen todas nuestras catequistas, digo nuestras en sentido de iglesia, no que sean todas las catequistas y los catequistas, ¿verdad? Toda la situación de la catequesis. Ellos siguen apostando por aquellos niños, jóvenes, adultos, para que sean personas que busquen el bien, personas que propongan el bien. El seminario diocesano de Tijuana, cogiendo el corazón de la diócesis, está haciendo también diferentes actividades juveniles y con adolescentes, ¿verdad? Se le está proponiendo esta cultura vocacional. Ha habido diferentes jornadas, todo el año está trabajando, ¿no?
las hermanas religiosas están retomando también ya varias actividades en pro de las jovencitas, ¿verdad? Es decir, en ese sentido de la cultura vocacional. Y como ven, por ejemplo, aquí el hermano Abraham pues, está haciendo este esfuerzo, ¿verdad? Comúnmente uno dice, pues están encerraditos allá en su casa, ¿no? Ellos están trabajando. Voy a concluir con esto, ¿verdad? Como bien lo decían, Matrimonio Iriarte, ¿sí? Nosotros estamos haciendo una actualización de la vivencia de la fe. Este documento es de los más ricos que hay, este Plan Nacional para Renovar la Pastoral Vocacional en México. Hace un estudio en la primera parte de este documento, es una radiografía de las situaciones que están sucediendo en el país, ¿verdad? De todas las situaciones pues, de violencia, el hombre sin vocación, el hombre que está imbuido en los medios de comunicación, que a veces no hay una formación completa, o que se quedan parcialmente con algún asunto. Entonces, este documento da propuestas. Una de ellas es esta. Y en ese sentido, sabemos que es muy cambiante la realidad, pero la Iglesia sigue teniendo personas que están haciendo ese análisis, ese estudio de la realidad, y se da una respuesta a corto plazo. Pudiéramos decir que es la invitación a comunicar esta buena nueva, es decir, es una buena propuesta para los jóvenes en el día de hoy. Si hacemos como un corte en ciertas situaciones que vivimos de primeros lugares, pues tenemos un lugar pésimo en cuestión de educación a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Tenemos grandes problemas inclusive de salud, ya gozamos en el primer lugar de obesidad, y así podemos sacar muchos primeros lugares en corrupción, en violencia de alto impacto, etc. Entonces todo esto refleja una situación donde también podemos agregar hay una crisis en la juventud de que no encuentra los valores suficientes, el sentido de la vida para responder a todos estos retos. Entonces la propuesta que han hecho los panelistas es precisamente el de brindarle al joven pues una respuesta a su lugar en este mundo, que darse cuenta de que no es únicamente pues lo que cotidianamente se deja ver en el diario acontecer, sino que también hay una respuesta más honda y más profunda, ¿no? Es decir, desde la vida de fe se puede integrar plenamente y ser más coherentes y más participativos, mejor formados, como le decía al principio. No basta ser profesionista, formar profesionistas, hay que formar también los corazones, y la Iglesia en eso es madre y maestra. Muy bien, pues después de haber escuchado esta rueda de prensa en el que estaba también moderando la rueda de prensa el padre Antonio Beltrán Coronado, responsable de los medios de comunicación aquí en Tijuana. Vamos a hacer una pausa, quédense con nosotros, enseguida tenemos la editorial del padre Israel Ángeles Gil y regresamos con más información y notas de interés para todos nosotros. Regresamos después de la pausa. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio. Somos Coinonía en sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Coinonía en sintonía. Se abre el tema. Ponte en sintonía. Continuamos con más. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en Coinonía en sintonía. Yo soy el padre Israel Ángeles y como siempre tenemos la editorial de este día. Como sabemos, el próximo sábado el Papa Francisco visitará uno de los lugares que dentro de Europa se conoce o que está aplicando lo que se está llamando también la periferia existencial de Europa, o la periferia de Europa, que es precisamente la tierra de los Balcanes, concretamente Sarajevo. Bueno, el próximo sábado 6 de junio el Papa Francisco estará en esta tierra de Sarajevo, después de que fue un lugar de grande
situación dramática en la capital, Bosnia-Herzegovina, que todavía sufre por los signos del asedio al que fue sometida durante la guerra de 1992 a 1995. En el país en donde viven bosnios musulmanes que representan alrededor del 40%, serbios ortodoxos alrededor del 30% y católicos croatas que es el 15%. Se trabaja para construir una convivencia pacífica y armoniosa y el Papa Francisco pretende llevar un mensaje de reconciliación para la construcción del futuro común, indicó el vocero vaticano, el padre Federico Lombardi, en una conferencia de prensa para presentar el 8º viaje internacional al 11º país visitado por el Papa Francisco. El pontífice, explicó el padre Federico Lombardi, animará el deseo de reconstruir una situación en la que todavía hay conflictos sociales fuertes y apoyará en particular el diálogo interreligioso que debe ser cultivado y desarrollado con compromiso. El padre portavoz del Vaticano subrayó, por ejemplo, que el recorrido que el Papa hará en el Jeep blanco desde el estadio hasta la Nunciatura pasará al lado de unos jardines públicos de Sarajevo en los que durante la guerra yugoslava fueron sepultados los muertos y en los que todavía pueden verse sus tumbas. El lema del viaje es que la paz sea con ustedes. Después del viaje a Albania, durante el verano pasado, el Papa volverá a la tierra de los Balcanes y Sarajevo, en la que durante siglos, en ocasiones de la Primera Guerra Mundial o en los conflictos más recientes, el discurso de la paz y de la guerra es de actualidad y el mensaje principal será el de la reconciliación, como se tiene planteado incluso para la Europa de hoy, recordó el padre Federico Lombardi. El programa de la jornada prevé la salida del aeropuerto romano de Fiumicino el próximo sábado y la llegada del Papa Francisco al aeropuerto de Sarajevo, en donde el Papa será recibido por el cardenal Vinko Pulic y por el miembro croata de la presidencia colegial de Bosnia-Herzegovina, Dragan Kovic. Después el pontífice se dirigirá hacia el Palacio Presidencial, en donde tras ser recibido por el presidente, el serbio Mladen Ivanic, dirigirá un discurso a las autoridades, al cuerpo diplomático, a los obispos y a los líderes religiosos. Ante esta situación, de verdad cabe también, de alguna manera, la pregunta que muchos puedan tener hoy, y precisamente es la situación de que si va a Bosnia-Herzegovina, a Sarajevo, estará el Papa en Medjugorje, que es una de las santuarios marianos con toda su realidad y situaciones complejas. Y bueno, el vocero vaticano desmintió los rumores sobre el peligro de atentados terroristas en una región marcada todavía por fuertes tensiones. No hay particulares preocupaciones por la seguridad, manifestó, no me resultan ni amenazas ni preocupaciones. Y también en este mismo punto indicó que no hay que esperar que el Papa hable sobre Medjugorje, dijo el portavoz vaticano, respondiendo a la pregunta de uno de los periodistas que le cuestionó sobre si por qué el Papa Francisco no va a Medjugorje o no hablará en algún mensaje sobre este tema. El Vaticano no ha reconocido las apariciones marianas en la ciudad de Bosnia-Herzegovina y el vocero vaticano explicó que la comisión creada por el Papa emérito Benedicto XVI y guiada por el cardenal Camillo Ruini ha entregado su aporte a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que continúa sus estudios y sus consideraciones bajo reserva, pero por el momento no hay previsiones sobre los tiempos y modos específicos de una conclusión del tema de las apariciones de Medjugorje. El coordinador local del viaje del Papa Francisco a Bosnia-Herzegovina, que se realizará, como lo comentaba, el próximo 6 de junio, el próximo sábado, dijo que este viaje no incluye una visita del Papa Francisco al santuario de Medjugorje, la localidad en donde se habría aparecido la Virgen María, un tema que ha generado la conformación en el Vaticano de una comisión investigadora
que ya ha concluido sus trabajos. Monseñor Ivo Tomasivic, director de comunicaciones del viaje papal, dijo a agencias católicas el pasado 22 de mayo que el Papa solo va a Sarajevo y no a la localidad cercana a la frontera con Croacia, en donde 6 personas afirman haber visto a la Madre de Dios. Monseñor Tomasivic dijo que no sabe si alguno de ellos estará en la misa con el Santo Padre y que si acude al evento una delegación de Medjugorje recibirá el mismo trato que cualquier otra. Enzo Manes, editor de la revista Medjugorje, La Presencia de María, dijo concretamente a la agencia católica de noticias Así Prensa el pasado 21 de mayo que ha sido informado que algunos, así dice, de los videntes sí estarán en alguna de las misas oficiadas por el Papa Francisco. Por su parte, el cardenal Vinko Puljic dijo el 13 de mayo pasado en una conferencia de prensa en Sarajevo que el viaje del Papa no tiene nada que ver con Medjugorje ni con las supuestas apariciones marianas. Sobre las investigaciones que realizó la comisión creada por el Papa emérito Benedicto XVI en el Vaticano y que concluyeron en enero pasado, o sea, en enero del año que pasó, 2014, el purpurado dijo que no puede hablar de eso ya que fue parte de la misma y debe conservar el sigilo, el secreto. La Comisión Internacional de Investigación sobre Medjugorje se reunió por primera vez el 26 de marzo del 2010 y realizó sus trabajos en estricta reserva. El informe final es el resultado de casi 4 años de trabajo por un equipo formado por teólogos, médicos, psicólogos, mariólogos y líderes de la Iglesia bosnia y croata, encabezados por el cardenal Camillo Ruini. El cardenal italiano recibió el encargo del Papa emérito Benedicto XVI de crear un equipo de trabajo para aclarar los sucesos del pequeño pueblo de Bosnia-Herzegovina, en el que, según 6 de sus habitantes, la Virgen María se aparece desde 1981, dando una serie de mensajes con diversos destinatarios. Los propios videntes, la parroquia de Medjugorje, la Iglesia y la humanidad. Los supuestos videntes son Mirjana Dragicevic, Soldo Ivanka, Ivankovic Alex, Marija Pavlovic Lunetti, Vika Ivankovic, Iván Dragicevic y Jacob Kolo. Entre los miembros de la comisión, además del cardenal Camillo Ruini, se encuentran 5 croatas que como locales han seguido los acontecimientos desde el inicio: el cardenal Vinko Puljic, arzobispo de Sarajevo; el cardenal Josip Bosanic, arzobispo de Zagreb; el padre Mijo Nik, doctor en psicología; el padre Franjo Topic, doctor en teología e historiador; y la hermana Verónica Nela, doctora en medicina y profesora de teología en la Universidad Católica de Croacia. El trabajo de la comisión incluye entrevistas personales, exámenes médicos con los 6 supuestos videntes de Medjugorje, quienes se presentaron por separado a Roma durante el estudio, así como otras personas cercanas a la historia. Mientras se conoce la decisión que el Papa Francisco pueda tomar sobre este asunto, para la cual tiene total autonomía y ningún límite de tiempo determinado, se sigue aplicando el pronunciamiento oficial de los obispos de la antigua Yugoslavia, que se dio a conocer en 1991. De esta manera lo recordó en noviembre del 2013 el recién elegido cardenal Gerhard Müller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, a los obispos de los Estados Unidos en una comunicación efectuada al nuncio apostólico en ese país, Monseñor Carlo María Viganò. Según la carta enviada a las diócesis norteamericanas por Monseñor Viganò, los clérigos y los fieles no están autorizados a participar en reuniones, conferencias o celebraciones públicas durante las cuales se den por supuestas las apariciones de Medjugorje. Bueno, hasta ahí este recuento, este marco, el editorial de hoy sobre la visita del próximo sábado del Papa Francisco a la tierra de Sarajevo. Una excelente noche. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Somos más que un programa de radio.
Somos Coinonía en Sintonía. Continuamos. De regreso y tenemos más información que compartir con todos ustedes, pero antes de ponernos en sintonía con los eventos que tendremos este fin de semana, que hay mucha actividad pastoral, vamos al santoral para este día, a quien celebramos, a quien festejamos. Este es el santoral para hoy. El santo es aquel que, siendo humano como nosotros, se transforma con mayor perfección y por voluntad en imagen de Cristo. Este es el santoral de hoy. Mayo 29. Beato Marcelino Champagne. Nació en Loseilles, cerca de Lyon, Francia, en 1789. Sus padres formaban un matrimonio cristiano ejemplar y tuvieron 10 hijos. Su madre rezaba con ellos el rosario y les leía la vida de los santos y les inculcaba además una tierna devoción a la Santísima Virgen. Ingresó en el seminario de Lyon, progresó mucho en el estudio y en la práctica de la virtud. Ordenado sacerdote, en 1816 ofreció a María su sacerdocio. Recorrió palmo a palmo los extensos caminos de su parroquia, extendiendo mucho las buenas lecturas. Sus catequesis eran inolvidables, su oración incesante. Se granjeó la confianza de todos. Tuvo la inspiración de fundar un instituto de hermanos dedicados a la educación. El instituto comenzó en 1817 en una pobre casa. Pronto fueron solicitados los hermanos por los párrocos que les pedían la fundación de escuelas. Quiso que los hermanos practicaran una pedagogía esmerada y respetuosa. Fue el precursor de la escuela activa. Pero la quinta esencia de la pedagogía marista es la devoción a María. Este era su lema y el del instituto. Todo a Jesús por María y todo a María para Jesús. Murió Marcelino el 6 de junio de 1840. En su testamento recomienda obediencia, caridad, sencillez y amor a María. Fue beatificado por el Papa Pío XII el año 1955. Otros santos de hoy: Máximo, Maximino, Félix, Sicino y Alejandro. Y vamos a ponernos en sintonía con los eventos para este fin de semana. Este fin de semana hay mucha actividad dentro de la Arquidiócesis de Tijuana. La primera de ellas, les estamos invitando a la tercera jornada vocacional. Será en el Seminario Menor, allá en el Cerro Colorado. A partir de las 9 de la mañana habrá muchos eventos, habrá mucha participación de personas que van a exponer su estado de vida, en el cual ellos también desean, por supuesto, tener presencia en la vida diocesana, en la vida de la iglesia, como los matrimonios, los laicos comprometidos, religiosas y religiosos. Jornada vocacional diocesana. Tiene un lema: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sábado 30 de mayo en el Seminario Menor de Tijuana, en el Cerro Colorado, a partir de las 9 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, de manera que usted dice, bueno, pues no puedo yo ir a las 9, pues voy a las 11, voy a la 1 de la tarde, voy a las 4, a las 5, a las 6, por lo menos para vivir la clausura. Usted puede tomar la decisión de ir en el momento que quiera, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Va a haber conferencias, expo vocacional, conciertos y muchas cosas más. Ahí los esperamos. Tercera jornada vocacional diocesana. Es importante, pueden ir en familia, no es nada más para jovencitos y jovencitas, son los primeros a los que se les exhorta a asistir a esta jornada, pero pueden ir también las familias para que lleven a sus hijos, para que conozcan la vida y los estados de vida dentro de la iglesia. Por otra parte, también hay una conferencia, este es el sábado 30 de mayo, mañana a las 6 de la tarde, en el Instituto Colbe, y se llama Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios.
Creo que el título ya nos dirá más o menos de qué tratará la conferencia. Esta será, repito, en el Instituto Kolbe. Ustedes pueden llamar para verificar la información y apartar sus boletos al 622-1947. Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Sábado 30 de mayo, 6 de la tarde, Instituto Kolbe. Y también el fin de semana, en domingo, un encuentro de jóvenes con la reina de Polonia, Nuestra Señora de Częstochowa. Esto será el 31 de mayo, domingo, desde las 9 de la mañana en el Santuario Teresa de Calcuta, ahí con los misioneros de la caridad en la colonia Murúa. Va a haber celebración eucarística, por supuesto, en los horarios dominicales de ahí del Santuario Teresa de Calcuta. Va a haber conferencias, se van a exponer películas, va a haber un concierto y muchas cosas más. Si usted quiere recibir información o asistir, es completamente gratis, la entrada es libre. A mí me dijeron que iba a ser desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Habrá que verificarlo, pero usted puede llamar al 624-6511. Encuentro de jóvenes con la reina de Polonia, Nuestra Señora de Częstochowa. 31 de mayo, domingo 31 de mayo. Hay mucha actividad pastoral, gracias a Dios somos una iglesia muy dinámica aquí en nuestra arquidiócesis de Tijuana. ¿Qué les parece si antes de concluir, creo que ya no alcanzaré tampoco a poner el video que tenemos para ustedes, pero vamos a dar algunas notas interesantes también. Solamente recuerdo, sábado, jornada vocacional diocesana a las 9 de la mañana, Seminario Menor, Cerro Colorado. También el día de mañana mismo a las 6 de la tarde, la conferencia Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. Y finalmente el domingo a las 9 de la mañana en el Santuario Teresa de Calcuta con los misioneros de la caridad, un encuentro de los jóvenes con la Virgen de Polonia, Nuestra Señora de Częstochowa. Y bueno, en otra información, antes de irnos a las efemérides para concluir con este programa del día de hoy, el Papa Francisco ha dicho no al negocio de la religión. Si necesitas un milagro, reza y ten fe. Esto fue lo que dijo el Santo Padre este día en la Misa Santa Marta, una misa que cada mañana él celebra con los más cercanos. Una fe auténtica hace milagros y en cambio el egoísmo produce esterilidad, señaló el Papa Francisco en su homilía de la Casa Santa Marta, en la que explicó que existen 3 estilos de vida: aquella que es indiferente con los problemas del prójimo, la que hace de la religión un negocio y la vida de la fe, reflejada en el compromiso cristiano a favor de los más necesitados. El pontífice, refiriéndose al Evangelio del día, en el que se muestra a la higuera que no da fruto, señaló 3 modos de vivir. La higuera representa la esterilidad, es decir, una vida estéril, incapaz de dar cualquier cosa, una vida que no fructifica, incapaz de hacer el bien. Indicó que así actúa la persona que vive para sí mismo, tranquilo, egoísta, no quiere problemas, pero Jesús maldice esa higuera porque es estéril, porque no hacía lo que debía para dar fruto. Esta figura representa a la persona que no hace nada para ayudar, que vive siempre para sí misma, a fin de que no le falte nada. Al final estos se vuelven neuróticos, todos, dijo el Santo Padre. Jesús condena la esterilidad espiritual, el egoísmo espiritual. Ya no vivo para mí, que a mí no me falte, yo vivo solamente para mí, que a mí no me falte nada y que los demás se las arreglen como pueden. Y pues el Santo Padre en un estilo muy particular, pues también dijo que esto es algo muy lamentable para los cristianos, vivir como aquella higuera que es totalmente estéril. Vamos a conocer las efemérides para este día. ¿Qué sucedió un día como hoy? Estas son las efemérides y ya regresaremos para despedirnos del programa. Las efemérides. Estas son las efemérides para hoy, 29 de mayo. 1864, Maximiliano y Carlota desembarcan en Veracruz, nombrados soberanos de México. 1917, nace John F. Kennedy, presidente estadounidense. Hoy es el Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. Hasta el 31, Semana Internacional de Solidaridad con los pueblos de los territorios no autónomos. El santoral para hoy es
Martirio, Alejandro, Conón, Teodosia, mártires. Estas fueron las efemérides para hoy, 29 de mayo. Y con esto nos despedimos agradeciendo, por supuesto, la asistencia de cada uno de ustedes que nos ha favorecido con su presencia. Yo soy Lulu Calzada, parte del equipo de Koinonia Radio. Agradezco en los controles técnicos a Josué Cázares y a ustedes su participación en este programa. Les recordamos que estamos por lanzar esta campaña, esta casa con las puertas abiertas, la iglesia un hogar para todos. Esto lo empezará usted a escuchar a partir del próximo lunes 1 de junio. Yo les deseo que tengan un excelente fin de semana en compañía de su familia y no deje de sintonizar la 800 AM en radio, porque estaremos las 24 horas sábado y domingo, y también pues estamos a través de nuestra página web www.tjcatólico.com. Soy Lulu Calzada, que tengan un excelente fin de semana. Dios les bendiga. Esto fue Koinonia en Sintonía, una producción de Koinonia Media. Ahora has quedado en sintonía con los eventos, noticias y reportes más interesantes de nuestra arquidiócesis de Tijuana. Contamos contigo en la siguiente emisión. Gracias por tu compañía. Somos más que un programa de radio. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.